Hola colegas de Fordetix, mi nombre es José María Lescano, soy docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, becario y doctorando en Ciencias Jurídicas de esta misma universidad. En esta oportunidad quiero compartir el trabajo ¿Quién protege la intimidad y privacidad de los ciudadanos? En él busco realizar un primer análisis comparativo entre el Defensor del Pueblo de la Nación y la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Este primer análisis comparativo se hace sobre la base normativa y operacional o de funcionamiento de ambas instituciones. También cabe aclarar que en lo que se refiere al Defensor del Pueblo nos vamos a centrar en aquellos asuntos que involucran la privacidad y la intimidad de las personas. Para comenzar a hacer una pequeña referencia al contexto, vamos a mencionar que el aumento de muchas prácticas sociales que implican el uso de TICs aumentan la información sobre los usuarios y disminuyen las posibilidades de defenderse de la observación y las injerencias ajenas. Es que, como dice Materar, desde una perspectiva crítica, la sociedad global de la información se ha convertido en un reto geopolítico y el discurso que la envuelve es una doctrina de nuevas formas de hegemonía. La ideología de la sociedad de la información no es otra que la del mercado. Desde este punto de vista, desde el plano jurídico nacional e internacional, se ha reconocido en el dato personal un instrumento técnico-legal por excelencia para proteger la intimidad y la privacidad. Es que la importancia de la intimidad y la privacidad se vincula con la propia libertad individual, la libertad de ser, de determinarnos a nosotros mismos en nuestra propia esfera privada, sin perturbaciones ni del Estado ni de terceros. Es que estos derechos no se configuran solo como una defensa del individuo como parte de la sociedad, sino que podemos hablar de un propio derecho social de libertad. Y que además tenemos que tener en cuenta que la privacidad y la intimidad forman parte del plexo jurídico que integran los derechos humanos en orden a la integralidad de tales conceptos. Así, por ejemplo, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Asimismo, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales a su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. Debemos considerar que en nuestro orden constitucional ambos pactos o ambos ordenamientos tienen rango constitucional. Yendo al plano comparativo al que me refería, podemos reconocer algunos aspectos comunes entre ambas instituciones. En primer lugar, las dos poseen una función de control y protección de la intimidad y privacidad, desde planos diferentes, como veremos. Ambas instituciones pueden actuar de oficio y también reciben denuncias, ya sean de los afectados o de terceros que involucren un interés particular, o, por su parte, pueden recibir denuncias de otras instituciones encargadas de la protección de derechos de los ciudadanos. De hecho, el Defensor del Pueblo es una de las autoridades que realiza denuncias o pide la intervención de la Dirección Nacional de Protección de Datos. Otra de las instituciones son aquellas asociaciones de defensa de usuarios y consumidores que en el plano de distintos ámbitos de competencia piden la intervención de la Autoridad Nacional de Aplicación de Datos Personales. Podemos reconocer de esta manera una capacidad de trabajo en red, de interacción entre distintos organismos. Por su parte, otro de los aspectos comunes es la trascendencia internacional que tienen ambas instituciones. Podemos mencionar el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, en su caso, o las distintas conferencias internacionales de autoridades de protección de datos personales. Pero en el plano de las diferencias podemos encontrar una primera
que se reconoce a la Dirección Nacional de Protección de Datos como una institución nacida de la contemporaneidad de los problemas que trae la informatización de la información y en particular de los datos personales. En tanto, el Defensor del Pueblo tiene siglos de desarrollo y aunque ha nacido de las necesidades epocales de su tiempo y de las nuevas tuvo una adaptación a distintos sistemas normativos, haciéndose cargo de las nuevas necesidades que la protección de los ciudadanos se le planteaban en los distintos periodos históricos que fueron estableciéndose. La Dirección Nacional de Protección de Datos, para marcar otras de las diferencias, resulta una autoridad encargada de la aplicación de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, que ha nacido del decreto reglamentario de esta ley, el decreto 1558 del 2001, y la ubica dentro del Poder Ejecutivo Nacional, teniendo un cierto poder de policía sobre el cumplimiento de la ley. En tanto que el Defensor del Pueblo es una de las autoridades de la Nación reconocida por la Constitución Nacional, con características de ser un extrapoder, no depender de ninguno de los poderes, ejecutivo, legislativo ni judicial, sino que tiene la autonomía funcional suficiente para manejarse por sí mismo y ejercer sus funciones de control y de defensa de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. En el plano de otras de las diferencias, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales custodia el dato personal en tanto que estos se encuentren almacenados en bases de datos, puesto que tiene a su cargo el registro de las bases de datos. No le interesa el dato personal en sí mismo o aislado, sino que éste debe estar contenido dentro de una base de datos para que entre dentro de la órbita de su competencia. Por su parte, el Defensor del Pueblo no se limita a esta circunstancia, sino que le importa el dato personal en sí mismo, en tanto que este dato pueda afectar algún derecho humano de los ciudadanos. En orden de otra de las diferencias, la Dirección Nacional de Protección de Datos tiene facultades normativas en tanto autoridad de aplicación, establece disposiciones y realiza dictámenes dentro de la órbita de su competencia. Esta facultad normativa el Defensor del Pueblo no tiene facultad normativa alguna. Otra de las facultades que sí tiene la Dirección Nacional es la facultad de sanción. Cuando se pide su intervención, comienza a realizar una investigación que puede terminar o no en una sanción según corresponda, una sanción pecuniaria. En cambio, el Defensor del Pueblo no tiene facultades de sanción, sino que se limita a hacer un informe anual o un informe extraordinario ante el Poder Legislativo sobre las actividades que ha realizado y de las denuncias que ha recibido, abriendo de esta manera un interesante juego de poder y de incidencias políticas y jurídicas que involucra al Estado en su totalidad. Por su parte, y para terminar otras de las diferencias, es que la Dirección Nacional de Protección de Datos no posee legitimación procesal para actuar por sí mismo ante el Poder Judicial. No puede instar acción judicial. Las acciones judiciales, en su caso, las debe realizar el ciudadano. La Constitución Nacional ha reconocido en el Defensor del Pueblo legitimación procesal suficiente para actuar por sí mismo o en representación de terceros o defendiendo intereses colectivos de los ciudadanos ante el Poder Judicial. Para concluir, entonces, podemos referir que la función de control que les propia de estas instituciones nacen desde perspectivas diferentes. Una, en el caso de la Dirección Nacional de Protección de Datos, nace en función de su actividad de aplicación de una ley en particular, en tanto que la función de control y custodia de los derechos humanos es propia del Defensor del Pueblo. Sin embargo, podemos concluir que estas funciones son convergentes y en su caso también complementarias.
permiten de esta manera abrir espacios de acción diferentes desde lo político y lo jurídico, siempre sobre la base de la custodia de los derechos fundamentales de las personas. Bueno amigos, muchísimas gracias y espero vernos pronto.